Paz para todos, bendiciones, mis hermanos, mis amigos, hermanos en la fe, familiares. Hoy quiero seguir compartiendo acerca del libro de Lucas. Vamos a compartir sobre lo que es el anuncio del ángel Gabriel o del mensajero celestial Gabriel a Miriam, más conocida como María, en nosotros, ¿verdad? Y voy a compartir un pequeño pensamiento basado en esta porción. Amén. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26, dice: al sexto mes, el mensajero celestial Gabriel fue enviado por Elohim Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando en donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el mensajero le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Elohim. He aquí quedarás encinta o embarazada, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, o Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Ben Elión, y el Adón, o el Señor Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al mensajero: ¿cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el mensajero, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, del Elión, te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Kadosh, Santo, Ben Elohim, Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para aquella que era llamada estéril, porque de parte de Elohim ninguna cosa es imposible. Entonces Miriam dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el mensajero se retiró de ella. Amén. El título para esta meditación sería: Elohim, Dios, no consulta con carne ni sangre, no consulta con nadie, no consulta con el hombre lo que va a hacer, lo que la escritura, lo que el espíritu, el Ruach, el espíritu de Elohim nos enseña, nos revela a través de la escritura, es que Él actúa conforme al conocimiento que tiene de cada alma, de cada persona. Amén. Y aquí estamos viendo cómo Elohim, el Padre, envía a su mensajero para hablarle a esta joven, una joven que está comprometida, que está desposada con un varón, amén, pero que aún no cohabitan, aún no se ha llevado las nupcias, amén. Vemos que claramente, ahora la pregunta es: de todas las jóvenes que había en Israel o en el pueblo judío en aquel tiempo, ¿por qué esta joven halló gracia delante de Elohim? Y una joven que está comprometida. O sea que Elohim, o sea, Dios esperó a que esta joven estuviera comprometida para entonces hacer lo que Él se disponía a hacer. La redención viene de Elohim. El reino de los cielos irrumpe en la tierra y no consulta al hombre en sus planes. Amén. Dios dispone su obra, dispone su voluntad
como Él quiere y no consulta con nadie, porque Él conoce el corazón de cada persona. Claramente vemos que escogió a esta joven. Esta joven no nos dice la razón, pero halló gracia delante de Elohim, de Dios, y Dios entonces la escogió para llevar a cabo esta labor de que fuera ella la que, por medio de quien se engendraría el Mesías, que sería llamado el Ben Elohim, el Hijo de Dios, o el Ben Elión, el Hijo del Altísimo, Santo. Amén. Y vemos cómo lo que el Señor me permitió meditar es que Dios lleva a cabo sus planes sin consultarle al hombre si le parece, si no le parece, si está bien, si no está bien, si le gusta, si no le gusta. Él simplemente escoge, determina a quién escoge y le plantea su obra. Amén. En este caso, claramente, ahora, en base a qué escoge, en base a que él sabe el corazón de las personas, sabe lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y en ese punto, Elohim sabe lo que se puede hacer para bien o para mal. Porque vemos en el caso de Judas, fue escogido para un mal. Porque Elohim, Dios, sabía de que Judas tenía ese corazón. El pueblo judío, los sacerdotes, los romanos del tiempo de nuestro Señor Jesús de Nazaret fueron escogidos por su corazón, porque ellos podían llevar a cabo lo que el Eterno, lo que el Padre había determinado que tenía que ocurrir. Amén. Así que Elohim escoge para su obra, como dice Saulo de Tarso, o más conocido como Pablo. Dice que en una casa muchos utensilios hay. Unos son usados para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Amén. Entonces, pero lo importante de entender es que Elohim no le consulta al hombre, simplemente lo escoge basado en el conocimiento que Él tiene de cada uno de nosotros. Él sabe lo que nosotros podemos llegar a hacer y para eso nos escoge. Él sabe quién puede ser qué, y por esa razón Él lo escoge basado en lo que Él determina que va a ser, sea bueno o sea malo. Amén. Por eso la Escritura dice que bueno nos es a nosotros limpiarnos para hacer utensilios usados para usos honrosos y no contaminarnos para que no seamos usados para usos deshonrosos. Amén. Entonces aquí vemos que claramente viene esta joven. La joven claramente al principio no comprende, pero hace una cosa, que acepta lo que Elohim le está diciendo que va a ocurrir con ella. Lo único que claramente tiene la inquietud de cómo va a ocurrir si no conoce varón, si no ha cohabitado con un hombre. Está comprometida, pero no ha cohabitado con él. Amén. Y claramente el mensajero le explica cómo va a ocurrir, ¿verdad? Es una obra del Espíritu y así tiene que ser para que entonces venga el Mesías, que no nace de voluntad de carne y de sangre, de voluntad de hombre. El Mesías nació por la voluntad divina, por la voluntad del Padre. Amén. Y claramente su nacimiento o su gestación se lleva a cabo conforme a lo que Elohim en su poder puede hacer. Ahora vemos que en la Escritura vemos que Elohim llevó a cabo obras con muchas mujeres que eran estériles, que no podían tener hijos, pero todas ellas cohabitaban con sus maridos. Sara, Rebeca,
Ana, la mamá de Sansón, ¿verdad? Con su esposo, el mismo sacerdote Zacarías, con Elizabeth, su esposa, pero en este caso ya estaba profetizado de que una virgen, una joven virgen, iba a quedar embarazada. Amén. Y ya la sola profecía, pues, tenía que traer la inquietud. Pero el punto es que también se escoge a su esposo. No vemos que Miriam va a consultar con su prometido, sino que cuando el prometido se da cuenta es cuando ya ella se le nota su embarazo, porque después vemos que ella se va a visitar a su parienta por 3 meses. Y claramente en ese tiempo pues empieza a manifestarse su embarazo y él se da cuenta de que entonces está embarazada y está planeando abandonarla. Y claramente Elohim, que conoce el corazón de José, y que sabe quién es él y cómo es él, entonces decide claramente traerle una respuesta. Pero él sabe que él va a aceptar, que él va a hacer lo que Elohim quiere que haga, porque conoce el corazón de José. Y por eso viene el mensajero de noche, el mensajero celestial, y en sueños le explica lo que está pasando. Y él, cuando entiende no le explica detalladamente cómo va a suceder ni nada de estas cosas, ni cómo sucedió. Lo que le explica es que es obra de Elohim, que es una obra que Dios está haciendo. Y claramente Elohim, que conoce el corazón de Joseph, sabe que eso es suficiente para él, para aceptar lo que Elohim está haciendo. Amén. Y eso es una de las cosas interesantes de esta historia y de muchas historias, pero ver cómo Dios va escogiendo a cada uno de nosotros conforme a nuestro corazón. Él sabe lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Amén. Tenemos a Saulo de Tarso, como cegado en su fe, en su creencia, como dice la Escritura, creyendo que servía a Dios, perseguía a los creyentes y aún daba la autorización para que los apedrearan, ¿verdad? Porque tristemente aún para eso hay gente escogida. Hay personas que son escogidos por Elohim para que tristemente hacen esa tarea, o Elohim permite que hagan esa tarea, en que creyendo que sirven a Dios, hagan mal, hagan el daño. Mienten, engañan, roban, matan, y porque creen que de esa manera están sirviendo a Dios en su conocimiento. Amén. Es lo que le pasó al pueblo judío. Rechazaron al Mesías, a los sacerdotes, al mismo Pilato. Eso fue puesto ahí por todo lo que Elohim conocía. El carácter de Pilato, un hombre que muy acomodado a buscar lo que le convenía, la conveniencia. Amén. Entonces, solamente vamos viendo cómo Elohim nos va escogiendo. Amén. Él sabe lo que podemos hacer. Una de las cosas que a veces ni nosotros mismos sabemos lo que podemos hacer, de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y es ahí donde claramente nos corresponde pedirle a nuestro Padre que por su Santo Espíritu nos ayude a hacer lo que Él sabe que podemos hacer y lo que Él nos ha concedido hacer. Amén. Esto que estoy haciendo ahora de compartir con ustedes estas cortas meditaciones era algo que hace tiempo tenía la inquietud, pero no tenía el espíritu para hacerlo. Amén. Y doy gracias al Eterno por concederme esta oportunidad. Vemos también de que tristemente cuando Elohim hace algo no consulta con el hombre si está bien, si le parece o no, porque
Una de las cosas que tristemente le pasó al pueblo judío fue que no les pareció que lo que Dios estaba haciendo era lo que era bueno para ellos. Amén. Y así le pasa a muchas personas en el mundo, la gente que no cree, los incrédulos. No les parece que lo que la Escritura dice es correcto o que está bien. Y empiezan a sacar un montón de objeciones para no creer lo que la Escritura dice, o para no creer como la Escritura lo revela. Amén. Una de las cosas que me llama la atención es que Elohim, nuestro Padre, no nos dio la Escritura para que nosotros opinemos de lo que Él hizo. Si estaba bien, si estuvo bien, sino porque no lo hizo así o porque no lo hizo así, sino que Él nos narra la Escritura, nos revela las cosas para un simple hecho, que es la justicia de la fe. Esto no se trata de que si a nosotros nos parece o no nos parece, es que la justicia de la fe establece que si creemos a como está escrito y vivimos y obedecemos como está escrito, conforme el Espíritu nos revela su voluntad, entonces seremos justificados. Porque la justicia no es por obras, la justicia es por la fe. Y el que tiene fe hace la voluntad de Dios, obra en la voluntad de Dios. El problema es que cuando no tenemos la fe genuina, cuando no hemos creído de verdad, entonces estamos tratando de buscar cómo acomodamos, cómo nos parece más placentero, cómo nos parece más justo, cómo nos parece mejor obedecer lo que la Escritura claramente nos dice. Una cualidad de la fe que es muy interesante es que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la justicia por la que Elohim nos va a justificar. Porque, como dijo el Mesías a los discípulos, ¿verdad? Dichosos los que no vieron y creyeron. Qué bueno que los discípulos pudieron ver todos los milagros y todas las obras que hizo el Mesías y creyeron en él, y algunos dudaron, ¿verdad? Tomás y Felipe, y algunos tenían dudas. Pero dice el Mesías, dichoso el que sin ver ha creído. Amén. Pero entonces, ¿cómo es que tenemos esa fe, esa certeza de lo que esperamos? Porque claramente la fe es eso. Yo sé lo que espero, sé lo que voy a recibir, sé lo que voy a ver, aunque todavía no he visto nada. Pero ¿y cómo estoy convencido? ¿Cómo tengo esa certeza? Porque el Espíritu, a través de la fe, me va dando esa certidumbre. Nuestra fe se va fortaleciendo es en el hecho de que en la medida que yo creo a Elohim, creo a su palabra sin tratar de acomodarla a como yo quiero obedecerla, sino que buscando cada día entender y comprender, porque eso es una tarea. Hay una sola verdad, y esa sola verdad solo la revela el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Si yo no busco esa verdad, si yo me busco acomodar a como creo, porque es que me parece que es imposible, que es difícil, que no es así, pero que es que el mundo me creerá que estoy loco. No, yo creo, tengo que pedirle al Padre, por la gracia de nuestro Señor, que me conceda por su Santo Espíritu en ver la verdad y vivirla sin cuestionarla, sin modificarla, sin cambiarla, sin acomodarla. Y en la medida que esa verdad va llegando a mi corazón, entonces claramente el Espíritu me va dando esa certeza de que sin ver nada, ni siquiera, ni tal vez ni un milagro,
yo tenga la certeza de que esto es cierto, de que esto es verdad, de que la vida eterna existe, de que el reino de Dios existe, de que el reino de Dios vendrá, de que seremos levantados de la tumba, no importa cuántos años llevemos de muertos, de que habrá un juicio, de que habrá una destrucción para aquellos que tristemente no crean. Esa certeza nos la da el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Y esa convicción de que aunque no veo y aunque no sé cómo será, porque no tenemos ni idea de cómo será la gloria de Dios. Amén. Entonces, claramente los discípulos dicen que vieron la gloria del unigénito de Elohim, del unigénito de Dios, ¿verdad? Pues cómo vivió, lo que hizo, el poder, la autoridad que tenía, la humildad, la mansedumbre que tenía. Ellos vieron la gloria de Él. Amén. Pero en realidad, cuán glorioso es el reino de los cielos, cuán glorioso será el mundo venidero. Pablo dice que ningún sufrimiento actual es comparable con la gloria venidera. Entonces, esa fe es la que Elohim, nuestro Padre, conoce de cada uno de nosotros, y por eso, conforme a esa fe, nos guía y nos dirige. Y cada día va a fortalecer la fe de aquellos que se aferran. La fe es una batalla, la lucha con mis propias debilidades, con esta carne, con las seducciones del mundo. Es una batalla. Pero Jesús mismo nos enseñó, ¿verdad? Confiad, yo he vencido al mundo. Lo único que tengo que pedir y desear es aferrarme cada día a ese poder que Elohim nos dio por su Santo Espíritu. Y sé que si me aferro a ese poder, voy a vencer toda debilidad, voy a vencer toda flaqueza, voy a vencer todo temor, voy a vencer toda insinuación, voy a vencer toda tentación que el mundo y la carne, voy a poder dominar esta carne y aún hasta mi propia boca. Amén. Entonces, claramente, lo que nos revela aquí, aparte del milagro y del hecho glorioso de que Jesús el Mesías no nació como nacemos todos los hombres, sino que Elohim puso su semilla, su dabar, su palabra, que es su semilla, porque la palabra de Elohim es una semilla. Esa semilla la puso en el vientre de Miriam para que se gestara allí el cuerpo de nuestro Señor, como dice el libro de Hebreos. Me preparaste cuerpo. Amén. Aunque para el que no cree, pues hay mil objeciones. Para creer si fue así, si no fue así, si es imposible, pero como le dijo el mensajero a Miriam, para Dios no hay palabra imposible. Amén. Entonces, en que meditamos, en que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que permita Elohim que nosotros seamos de esos que Él conoce y que sabe que vamos a hacer la obra y que vamos a caminar, porque la Escritura dice que fuimos creados en Jesús el Mesías para buenas obras. Que Él realmente seamos de aquellos que Él conoce, que vamos a caminar en esas obras, que vamos a fructificar en el Espíritu Santo y que vamos a llevar fruto que permanezca, que vamos a hacer tesoros en el reino de los cielos y que vamos a poder vencer este mundo. Mi hermano, Dios no consulta con nadie. Dios lo que nos lo da porque nos conoce, porque sabe lo que podemos hacer. Amén. Por eso llamó a Juan el Bautista y por eso llamó a todos sus siervos, porque los conocía. Amén. Y sabía lo que podían hacer, tanto a los que los llamó para cosas honrosas como aquellos que llamó para cosas deshonrosas, que también escogió. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que nuestra fe se fortalezca, que entendamos que Dios, Elohim, nuestro Padre, hace las cosas como Él quiere y que Él nos conoce a todos. Amén. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca y nos guíe, y que en esto, a través de esto, anhelemos limpiarnos, anhelemos realmente
perfeccionar nuestra santidad para que se nos conceda poder que nuestro uso sea realmente para cosas honrosas y no para cosas deshonrosas. Shalom, mis hermanos, paz para todos, bendiciones. Amén.